calorimetría, calor latente y cambios de fase. Objetivos: reconocer las distintas fases de la materia y las variables que influyen para producir el cambio de desfase y aplicar el concepto de calor latente y las leyes del cambio de fase a situaciones sencillas de la vida cotidiana. Para tener presente, primero, el calor es la transferencia de energía y su unidad de medida es el joule o calorías. La temperatura es un parámetro que nos indica el estado térmico de un cuerpo y también para tener presente, mientras haya transferencia de energía entre dos cuerpos, uno de ellos va a absorber mientras que el otro va a ceder energía. Capacidad calórica es la cantidad de calor que un cuerpo debe absorber o ceder para elevar o disminuir, respectivamente, su temperatura en 1 grado Celsius. Mientras mayor sea la capacidad calórica del cuerpo, más costará calentarlo o enfriarlo. Capacidad calórica se le asigna a la letra C mayúscula y da como resultado la división entre el calor y la diferencia de temperatura. Su unidad de medida entonces será calorías partido por grados Celsius. Calor cedido y absorbido. Un cuerpo que tiene una mayor temperatura, al estar en contacto con un cuerpo de menor temperatura, le cede calor a su vez. El cuerpo de menor temperatura absorbe ese calor. Ahí podemos ver que el cuerpo A le cede calor al cuerpo B y además el cuerpo B absorbe el calor del cuerpo A. Calor específico. La expresión matemática que define el calor cedido o absorbido es el siguiente. Por un lado, Q es calor cedido o absorbido, M correspondería a la masa, delta T a la variación de temperatura como temperatura final menos temperatura inicial, y esa C es el calor específico. El calor específico entonces se define como la capacidad calórica por unidad de masa. De la expresión de acá arriba, de esta de acá, podemos despejar C. Al despejar C nos queda de esa manera, ¿cierto? Y vimos recién, ¿cierto?, que la capacidad calórica es Q en delta T. Entonces, finalmente, la capacidad calórica por unidad de masa corresponde al calor específico. Ahí podemos ver una tabla del calor específico de algunas de las sustancias, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar siempre en calorías dividido en gramos por grados Celsius, en esos valores que están ahí. Entonces, el calor cedido y absorbido va a depender primero de la masa, ¿cierto? Lo acabamos de ver en la ecuación. ¿Por qué? Si pones una olla con agua hasta la mitad, requiere una cierta cantidad de calor. Pero si esta olla la llenas con agua, la cantidad de calor entregado debe aumentar. En la segunda, que es con respecto al cambio de temperatura, si pones agua para solamente entibiarla, necesitas solamente una cierta cantidad de calor. Pero si tú quisieras servirla, esa cantidad también debe ser mayor. Y con respecto al material, no es lo mismo calentar agua que aceite. Por ejemplo, mientras mayor sea el calor específico, mayor cantidad de calor será necesario para entregar a la sustancia para poder elevar su temperatura. Cambio de fase. Bueno, ahí lo vimos también en la clase pasada. Tenemos cambios de fase, de sólido a líquido fusión, de líquido a gaseoso vaporización, de sólido saltando líquido directo al gaseoso, se llama sublimación, y todo eso es cuando absorben energía, y cuando liberan energía, vamos a la inversa, de gaseoso a líquido condensación, de líquido a sólido solidificación, y saltándose el líquido de gaseoso a sólido sublimación inversa, que es cuando nosotros liberamos energía. Calor latente se le asigna la letra L mayúscula. A una determinada presión, los cuerpos cambian de fase a una temperatura denominada temperatura o punto crítico. Durante el cambio de fase, la temperatura se mantiene constante y solo tendrá dependencia la masa de la sustancia y el respectivo calor latente. Ahí está, tenemos la ecuación de calor cedido absorbido, ¿cierto? Que va a ser igual a la masa por ese calor latente, ¿ya? El calor latente, entonces, para que cada gramo de material pueda cambiar de fase, se le debe ceder o extraer una cantidad de calor Q por unidad de masa. Ahí de la ecuación de arriba, entonces, podemos despejar el calor latente. Podemos ver ahí, entonces, que va a depender tanto de la masa como del material.
de la masa porque a mayor masa, mayor enlaces que romper, por lo tanto necesitamos más calor. Y por otro lado, el material, ¿cierto? Cada material va a tener su propia calor latente porque es una constante. A modo de ejemplo, el calor latente de fusión del hielo es de 80 calorías por gramo. Eso indica que para transformar un gramo de hielo a 0 grados Celsius a agua de 0 grados Celsius es necesario suministrar 80 calorías. Ya ahí podemos ver entonces una tabla, ¿cierto? Aquí tenemos el agua, que es lo que siempre vamos a utilizar por lo general. La temperatura de fusión del agua es el 0, la de ebullición es el 100, el calor latente de fusión será 80 y de vaporización será 540. Y esos valores son constantes y es lo que nosotros vamos a utilizar, va a depender del cambio de fase. Mezclas. Al mezclar dos materiales a distinta temperatura, todo el calor cedido por el material a mayor temperatura será completamente absorbido por aquel a menor temperatura. Cuando nosotros mezclamos dos materiales con distinta temperatura en un sistema donde el calor no pueda ni entrar ni escaparse hacia el exterior, o sea, en un sistema adiabático, entonces todo el calor cedido por ese material va a ser absorbido por el siguiente material. Y según nuestro principio calorímetro de mezclas, siempre se va a cumplir que el calor cedido será igual a menos calor absorbido y si lo despejamos nos va a quedar la ecuación final de calor cedido más calor absorbido igual a 0. Ese es el principio de las mezclas. Ahora vamos a ver un ejemplo y con esto vamos a terminar. Vamos a determinar el calor que se debe entregar a 2 gramos de hielo que se encuentran a menos 10 grados Celsius para obtener vapor de agua a 100 grados Celsius. Esto lo tenemos que hacer por parte. Primero tenemos hielo, después vamos a tener agua y después vamos a tener vapor de agua. Para ello vamos a comprenderlo mediante un gráfico. Ahí tenemos el gráfico, lo vamos a tratar de comprender. Entre menos 10 y 0 tenemos el estado que es de hielo, ¿cierto? En los 0 grados recuerden que la temperatura es constante, entonces va a haber el cambio de fase. Mientras esté cambiando su fase de estado sólido a estado líquido, esa temperatura va a ser constante en ese cambio. Luego vamos a tener agua líquida para finalmente llegar a los 100 grados Celsius, ¿cierto? Que es donde vamos a tener el siguiente cambio de fase, donde la temperatura también es constante. Paso 1. Primero vamos a pasar del hielo, que está a menos 10 grados Celsius, a 0 grados Celsius. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante calor cedido absorbido, ¿cierto? Tenemos que son 2 gramos de hielo, ahí ponemos el 2. Ahí tenemos el calor específico del hielo, que es de 0,5, eso lo entrega la tabla. La diferencia de temperatura, ¿cierto? Queremos llegar a 0, porque estamos haciendo hasta el cambio de fase, menos la temperatura inicial, que es menos 10, dándonos un calor total de 10 calorías. Entonces, se necesitan 10 calorías para poder transformar el hielo, ¿cierto? De menos 10 a 0 grados Celsius, que vendría siendo en el cambio de fase. Paso número 2 es el cambio de fase. Entonces tenemos el calor latente por la masa, tenemos la masa de 2, el calor latente de fusión, que es de 80, que es lo que había explicado en el inicio. Entonces para ese cambio de fase necesitamos 160 calorías. Vamos al paso 3, ¿cierto? Que es cuando estamos de agua, porque ya pasamos de sólido a agua, a líquido. Ahora tenemos agua a 100 grados Celsius y la vamos a elevar a 100 grados Celsius. Ahí tenemos entonces calor cedido absorbido, es la misma masa de 2, el calor específico del agua que es de 1, en este caso el del hielo era 0,5, pero ahora estamos en el estado líquido, y la temperatura que va a ser 100, que es el punto de ebullición, y el inicio, que quedó en 0 en este momento, porque ya hicimos la parte del hielo, necesitando un total de 200 calorías. Y finalmente, para el otro cambio de fase, ¿cierto? Necesitamos entonces el calor latente de vaporización, que habíamos dicho que era de 540. Ahí está el valor, que lo multiplicamos por los 2 gramos de agua, dando un total de 1080 calorías para el cambio de fase. Entonces, para poder obtener el calor total que necesitamos, basta con sumar todo de todas las fases y nos da un total de 1400 calorías, que es lo que se requiere para pasar hielo a menos 10 grados Celsius y finalmente llegar a vapor de agua a 100 grados Celsius.